Taldec de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, Hoy en la Historia. Bueno, estamos en el año de 1938, la Guerra Civil Española está pasando por un momento supremamente difícil. La participación de Italia y de Alemania empieza a enfriarse. Alemania e Italia estaban del lado de Franco, del lado del Partido Republicano, de los republicanos, estaban nada menos que Inglaterra, que Francia, que los países más grandes de Europa. Y pues la cosa se estaba complicando en el resto de Europa, y Alemania e Italia no querían comprometer sus tropas más en España. Quien estaba metido hasta la coronilla era Stalin, que estaba trabajando con el Partido Comunista Español para tomarse a España. Le parecía estratégicamente España fundamental para lo que venía, para sus planes de expansión, y tenía toda la razón. España en manos de Stalin hubiera cambiado la historia del mundo, pero no la cambió. Entonces, en ese momento, los republicanos, que estaban pasando una mala hora en materia militar, resolvieron hacer una campaña de alto vuelo, que era nada menos que pasar el río Ebro, cortar las comunicaciones de los nacionalistas, es decir, de Franco, abrir todos los espacios de comunicación de Cataluña, de Barcelona, con el resto de los frentes nacionalistas, y abrir también camino más al norte hacia Francia. Tenían pobre material de guerra. Debían tener los ejemplos de Brunete, Belchite y Teruel, que le habían demostrado que esas operaciones no eran rentables, pero se lanzaron a ella. Y la operación se lanzó del 24 al 25 de julio, pasaron el río y atacaron a unas fuerzas nacionalistas que no los estaban esperando. Las unidades de Tagüeña era un general hechizo, no era sino un estudiante miembro del Partido Comunista, atravesaron el río entre Mequinensa y Fayón. Lister, que era el comandante importante de esas fuerzas, y su quinto ejército iniciaron el paso en varios puntos del gran arco que describe el río entre Fayón y Cherta. Entonces, por muchas partes, los que iban al grito de "adelante, hijos de Negrín", Negrín era el presidente republicano, y entonces, hijos de Negrín, adelante. La batalla principal se presentó en Gandesa. Esta ciudad fue atacada por Lister día y noche en los sofocantes días de agosto de 1938. Las órdenes de Lister y de Tagüeña eran vigilancia, fortificación y resistencia. ¿Por qué? Porque la sorpresa fue grande para Franco, pero Franco tenía centenares de miles de hombres a su disposición y los lanzó al contraataque. Se dice que en España se aplicó la fórmula clásica: la artillería conquista el terreno y la infantería lo ocupa. El comandante de la artillería nacionalista era el general Carlos Martínez Campos, nieto del mariscal Serrano de la reina Isabel. Y empezó esa tarea. Los bombardeos nacionalistas fueron feroces. La destrucción de cada puente, se dice que necesitaban hasta 500 kilos de explosivos. Había en el grupo nacionalista un hombre marroquí, Mohamed Misian, que era el único que había llegado a alcanzar el mando de una división en el ejército nacionalista. Gandesa quedó aliviada de la presión que sufría cuando los nacionalistas recuperaron el pueblo de Corbera.
en un valle de cuidados cultivos entre Pandols y Monte Gaeta. La República perdió, al cabo de 6 semanas, 200 kilómetros cuadrados del terreno que había conquistado. Lo cierto es que además había perdido el dominio del aire desde comienzos de la operación. Se habían ocupado de todos los puntos elevados, tenían puntos estratégicos de favor, pero los nacionalistas tenían la gran ventaja de la aviación. La aviación, pues, estaba en manos de ellos. El compromiso de Negrín con los comunistas era un compromiso total. Todos los jefes comunistas, todos los jefes de los grupos que habían atravesado el Ebro eran grupos comunistas, empezando por precisamente por Lister. Negrín estaba haciendo esfuerzos para llegar a un acuerdo con Franco, pero Franco no buscaba acuerdo distinto que fuera el de la victoria total. Así pues que la guerra estaba planteada en términos supremamente difíciles, hasta que vino el desenlace. Recuerden que esto había empezado en julio del año de 1938 y estamos en noviembre 16. Que noviembre 16 es el día culminante del desastre republicano. Pues la calma de Lister permitió que el desastre no fuera total, pero el ejército republicano del norte quedó completamente derrotado en la batalla del Ebro. Han calculado los republicanos que perdieron 70.000 hombres y de ellos 20.000 prisioneros. Los muertos pudieron ser alrededor de 30.000. Los nacionalistas se calcula que perdieron 33.000 hombres. Resultado final, el ejército republicano del norte quedó derrotado. Franco quedó en posición de todo el norte de España. La batalla del Ebro terminó un día como hoy, 16 de noviembre de 1938, y lo que venía era nada menos que el final de la guerra. La última gran batalla fue esta batalla del Ebro que iniciaron los republicanos con mal cálculo, con mal consejo. No sabían bien cuál era la capacidad de respuesta de Franco, o lo supieron y resolvieron ignorarla, y tuvieron su más grande desastre en las riberas del río Ebro, y esa batalla que había empezado en julio terminó un día como hoy, 16 de noviembre en el año de 1938. Escuchaban hoy en la historia, en la hora de la verdad en Radio Red, a las 9 de la mañana, 7 minutos. Un experto sabe que las mejores ideas necesitan los mejores materiales. Por eso prefiere trabajar con las cubiertas metálicas de Acesco, que tienen gran variedad de colores y diseños. Canaleta grado 40, cubierta arquitectónica, Master 1000 y tejas sin traslapo grado 40. Acesco, mejores materiales, mejores obras.